llamados a santidad. Bueno, se ha parafraseado llamados a ser santos, ¿no? En primer lugar, tengamos en cuenta que la palabra que viene es del griego antiguo, que significa, que es de agios, que significa apartado o consagrado, ¿no? Algunos incluso dicen que se refiere en el Nuevo Testamento dedicado al servicio de Dios. Teniendo esto en mente, ya, no puedo verificar bien yo. Ya, ok, listo. El material nos habla y nos cita en Efesios 1.1 y Filipenses 1.1 la forma en que Pablo se dirigía a las iglesias, ¿no? Porque los llamaba así como términos santos, expresaba una nueva posición en Cristo. Veamos Filipenses 1.1. A ver. Ok, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. En Efesios 1.1 es muy similar. La salutación de Pablo siempre se refería a los santos en Cristo. ¿Que quién se refería? Sobre todo a la iglesia primitiva, no a los cristianos, a las iglesias. Y como dice el material, los llamaba con el término santos porque expresaba una nueva posición en Cristo, es decir, unos hijos de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios ya los había declarado justos y santos, ¿no? En 1 Corintios 1.2, vamos a ir a Corintios 1.2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros, ¿no? Eso nos quiere decir que nos apartó a la santidad. Aunque somos ya santificados, también somos llamados a ser. ¿Qué han puesto? Hermana Soraya, ¿qué he colocado ahí? En el material, en el 1. ¿No es Soraya? Sino en el material que dice según Corintios 1.2, Cristo nos ha llamado santificado. Esto quiere decir que nos ha apartado para la santidad, aunque somos ya santificados y también somos llamados a ser. O ser santo. Claro, esto significa que Él nos llama a servir a una vida que renuncia al pecado dedicada a Dios. Ahora, que el segundo punto que se refiere qué es la santidad, podemos ver 3 puntos importantes, ¿no? La primera es llamados a ser santos, que está en 1 Corintios 1.2. Y ahí podemos explicarlo, qué es la santidad en 3. La santidad progresiva lo hemos considerado así porque es a dejar el pecado y entregarnos a Dios. La santidad, ¿por qué es progresiva? Porque dejar el pecado, hermanos, ya creemos en Dios, somos seguidores de Cristo, pero aún luchamos con algunas, tal vez tentaciones, dificultades, podemos tener algunos malos hábitos también, ¿no? Entonces es una santidad progresiva, ir dejando el pecado y buscar más de Dios, ¿no? La santidad perfecta. ¿Por qué decimos eso? Porque en primera de Pedro 1.15, ¿qué dice? Dice Dios que sed santo como Dios es santo. Entonces, Dios es santo y su santidad es perfecta. Y lo que nos pide a nosotros es buscar la santidad como Él ya lo es.
Por lo tanto, es una característica de Dios, ¿correcto? Y la tercera es santidad posicional. ¿Por qué posicional? Porque es una característica que podemos tener en Él. Eso se refiere en 2 Corintios 7:1 y está en 1 Tesalonicenses 4:3. En 2 Corintios 7:1 dice que debemos limpiarnos de la contaminación de la carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y en 1 Tesalonicenses 4:3 nos dice que debemos apartarnos de fornicar. Entonces, ¿qué es la santidad? La santidad lo podemos dividir en tres características importantes o tres santidad, ¿no? La progresiva, que tenemos que dejar el pecado y entregarnos a Dios. La santidad perfecta, que es una característica de Dios. Y la santidad posicional, que se caracteriza que podemos tener en Él santidad. Por medio de Jesucristo, por medio de Dios, podemos tener la santidad. Muy bien. Ahora, para ser santos debemos apartarnos de la inmoralidad y la inmundicia. Cuando hablamos de inmoralidad, podemos hablar de la inmoralidad sexual, ¿no? Que también habla, pero también nos habla de la inmundicia. Y la inmundicia lo podemos entender que es todo aquello que no nos permite o son prácticas o hábitos que no son agradables a Dios y más bien nos conducen a una actitud pecaminosa. ¿Ok? A ver, eso lo podemos ver en Primera de Pedro 1:15. Vamos a ver, Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y el 16 dice, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. ¿Correcto? Por eso es que debemos entender que si, como dice el material también, que si en la Biblia Dios nos demanda ser santos, tenemos que esperar que también podamos alcanzar la santidad y trabajar en ello constantemente. En la pregunta 4 dice, ¿por qué no todos viven los creyentes en santidad? La Biblia advierte que para vivir en santidad hay que separarse de algunas cosas. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4:3 y 7 dice que es necesario dejar la fornicación y la inmundicia. Acá en el punto 4 nos dice, anote algunos ejemplos de otras cosas que debemos dejar atrás. Teniendo estos conceptos previamente, ¿cuáles serían esas cosas que debemos dejar atrás? ¿Qué han colocado algunos de ustedes? Mano Anthony, ¿ha desarrollado el punto 4 de la lección 9? Buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, algunos ejemplos podrían ser el odio, la mentira, o expresarse de una forma grosera, ¿no? O sea, decir malas palabras, ¿no? Ok. Hermano Emil. El orgullo, la altanería. Claro. Básicamente es la ausencia de santidad, ¿no? Sí, yo también he colocado la deshonestidad, ¿no? Por ejemplo, pero eso también es un tema bastante personal, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos ciertas particularidades, cada uno de nosotros tenemos ciertas debilidades, por decirlas, ¿no? Tenemos nuestras luchas, ¿no? Para algunos, por ejemplo, el ver mucha televisión puede llegar a ser un vicio. Para otras personas, simplemente ve un rato y no hay ningún problema.
Para algunas personas, el tener un negocio puede llegar a ser también algo que les quite el pensamiento, que se entreguen por completo a ese proyecto y dejar de lado otras cosas. Entonces lo que tenemos que tratar de dejar atrás son aquellas cosas que a cada uno también no nos separan de Dios. Es decir, nos llevan a caminos que no nos permiten buscar la santidad, ¿no? Para algunos tienen problemas, que bueno, que ya es un pecado en sí, es el alcoholismo, ¿no? Las drogas, pero aquello que a nosotros nos puede estorbar en nuestra comunicación con Dios, en nuestro crecimiento espiritual, es algo que debemos ir evaluando constantemente para poder identificarlos y tratar de deshacernos de ellos, ¿no? Porque debemos buscar la santidad. Entonces, ¿por qué es tan importante la santidad para el cristiano? Acá dice, ¿es una demanda o es una opción? Es una demanda porque la Biblia dice que sed santos como yo soy santo, ¿no? Entonces la otra pregunta que viene acá dice, ¿cómo podemos vivir en santidad? Para perfeccionar nuestra santidad hay que, en 2 Corintios 7:1 que dice, limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu. Cuando se refiere a la carne y espíritu, no solo se refiere a la inmoralidad sexual, cuando es la carne, porque también podríamos hablar de que hay personas que tenemos problemas con la comida, podemos tener otro tipo de problemas que no solo sean el tema sexual. Y en lo espiritual, estamos hablando de aquello que nuestro corazón no se ocupe, ¿no? Que nuestros pensamientos estén más en nosotros mismos, en nuestros propios proyectos, en nuestros propios objetivos y dejamos de lado el poder orar, el poder meditar. Entonces, tengamos en cuenta esto en nuestra vida diaria, ¿no? El punto 7 dice, ¿qué hacemos en nosotros para ayudarnos a ser santos? En 1 de Juan 1:9, creo que muchos lo sabemos de memoria, que dice, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que nos está diciendo es que dos cosas. Uno, que debemos confesar siempre nuestros pecados ante Dios, fuese cual fuese. Y el segundo se refiere también a que Dios nos puede limpiar de toda maldad, es decir, nos limpiar de todo tipo de contaminación. Acá no nos referimos si hay un pecado chiquito, grande, un pecado imperdonable, no existe para Dios, porque Dios nos puede limpiarnos de todo, y su palabra le dice de todo. Entonces siempre tenemos que buscar constantemente acercarnos y pedirle perdón, porque en realidad, hermanos, somos cristianos, pero constantemente pecamos, ¿correcto? O sea, no deberíamos, pero lo hacemos. Entonces tenemos que seguir a Dios, acercarnos a Dios, a pedir perdón por medio de Cristo Jesús. En la misma página, por ejemplo, 22, nos dice para diagnosticar. Hay muchas cosas que pueden obstaculizar su crecimiento en la santidad, dice, ¿no? Marquen la siguiente lista cosas que están obstaculizando la obra de Cristo en su vida. Y acá hay varios cuadritos interesantes, miren. Amigos, familia, trabajo, música, televisión, videos, posesiones, falta de tiempo devocional diario, quehaceres diarios y falta de asistir a la iglesia, hábitos o cuáles. ¿Y cuáles podrían ser otros obstáculos que no están en la lista? Bueno, yo los invito a cada uno de nosotros, en realidad, deberíamos un ratito darnos el tiempo y ver qué es lo que está pasando con cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestra vida? ¿Qué nos está obstaculizando el acercarnos más al Señor? ¿Qué nos está obstaculizando el poder decir, Señor, yo estoy orando todos los días? ¿Qué está obstaculizando para no orar, cantar, meditar,
asistir a la iglesia o incluso en nuestro servicio. ¿Qué está pasando con nosotros? Nosotros no podemos mentirle a Dios. Nosotros no podemos decirle, no, Señor, no tengo tiempo, cuando en realidad tal vez lo tenemos. O no podemos decir al Señor, no llegué tarde cuando todavía podía haber tenido tiempo para poder tal vez participar, ¿no? En la iglesia, ¿no? Ahora, para profundizar, dice, la santidad comienza en la mente y se extiende en las acciones. En Filipenses 4:8, ¿qué dice? Vamos a leer Filipenses 4:8. Acá está. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno es de alabanza, en esto pensad. ¿Qué nos está diciendo Dios ahí? Nos está diciendo que hay que tener cuidado incluso con nuestros pensamientos, ¿correcto? ¿En qué está ocupando nuestra mente? ¿Qué hay en nuestra mente, hermanas? ¿En qué voy a comer hoy día? ¿En qué me alcanzará el dinero? ¿Tengo que buscar otro trabajo? ¿En qué está nuestra mente? ¿En que tengo que llegar temprano para ver el partido? ¿En qué está nuestra mente, no? ¿En que quiero tener esta casa? Hay cosas, hermanos, que no son malas en sí. El tema es si le damos mucha importancia o ocupa un gran espacio en nuestra mente o en nuestro corazón. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Y como dice Proverbios 4:23, ¿quién podría leer, por favor, Proverbios 4:23? A ver. Yo leo, hermana. Perfecto. ¿Puedes leer Proverbios 4:23, por favor? Ya. Cuida tu corazón más que otra cosa, porque él es la fuente de la vida. Y cuando se refiere a nuestro corazón, ¿a qué se refiere? Gracias, hermana, una parte muy importante en nuestra vida. ¿Dónde está nuestro corazón, hermana? Dicen, donde está lo que hay en tu corazón es tu tesoro. Creo que hay un dicho algo similar. ¿Qué hay en nuestro corazón, hermanas? Cosas buenas. Hay cosas, como decía en Filipenses, cosas honestas, puras, amables. ¿Qué hay en nuestro corazón, hermanos? Entonces la santidad tiene que ver mucho con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras acciones. ¿Correcto? Salmo 119:11. Pastor, ¿podría por favor leerlo? Y Anthony, si por favor podrías buscar Colosenses 3:2. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muy bien, cuando se refiere en mi corazón he guardado tus dichos, ¿a qué se refiere? ¿Qué son los dichos? Nos referimos tanto a la palabra de Dios en cuanto a sus consejos, en cuanto a sus promesas. ¿Estamos teniendo en cuenta los consejos de Dios para nuestra vida? ¿Estamos teniendo en cuenta las promesas del Señor? Normalmente nos hablamos más de las promesas, pero de sus consejos, no andar endeudados, de huir de las pasiones juveniles, de las promesas como honra al padre y a tu padre y a tu madre. ¿Estamos atesorando eso en nuestra vida diaria? ¿Lo estamos teniendo en cuenta para tomar decisiones, hermanos? Eso debemos ir meditando, ¿no? Por eso es que ahí son prácticas de tener en claro la palabra de Dios. Por eso es muy importante leer, meditar y estudiar
¿Cómo vamos a saber cuáles son los dichos de Dios para nosotros si no lo conocemos? ¿Correcto? Anthony, por favor, si puedes leer Colosenses 3:2. A ver, pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Amén. ¿A qué se refiere? ¿Acaso a Dios les gustaría que no tuviéramos un lugar donde vivir o qué comer? No, no es eso. A veces nos afanamos mucho con tener una casa, en tener buenos sueldos, tener una buena carrera, que en sí, bueno, no está mal, ¿no? Tener esas aspiraciones. El tema es tratar de alcanzarlas sin Dios de por medio, sin que Dios nos guíe. Mi hermanos, yo les comparto, ¿no? Personalmente, una de las luchas que yo he tenido por muchos años, y a veces me pasa, es el tema de lo laboral. Soy una persona muy responsable y no es que yo me autoanalice o algo, no, sino que la verdad, muchas veces me han dicho que soy muy comprometida con mi trabajo secular, con mi carrera. Y la verdad sí hay cosas que hacer y yo priorizo por encima de muchas cosas mi trabajo. Pero mucho tiempo he sentido que mi trabajo me quitaba mucho ánimo para el servicio en iglesia, para momentos en familia, para muchas otras áreas, ¿no? Y yo recuerdo haberle pedido a Dios y haber orado mucho para que el Señor me permita tener un trabajo donde yo pueda también servirle, donde yo también pueda ir a los cultos de oración, donde yo pueda ir a una EBDB, porque nunca llegaba, ¿no? Y el Señor sabe lo que uno le pide y también el Señor sabe cuándo es necesario, ¿no? Por mucho tiempo fue necesario probablemente que yo trabajara de una manera así sumamente esforzada en mi trabajo. Y hoy por hoy ya tengo un trabajo, un home office, que si bien es cierto, a veces es demandante, pero por lo menos a veces puedo ir a algún culto de oración, puedo asistir más a la iglesia, cosa que antes tal vez yo no podía. Pero es algo que uno tiene que aprender también. Hay dos cosas para mí que eran complicadas. Uno, los tiempos. Y lo segundo era que yo me decía a mí misma, si yo me esfuerzo tanto por un trabajo, ¿qué tanto me estoy esforzando en mi servicio al Señor, no? En realidad, si no voy o no sirvo más, ¿no? Con uno de los dones que el Señor me puede haber dado, ¿es porque realmente no puedo o es porque ya siento que, bueno, la iglesia, bueno, pues la iglesia me puede entender, pero el trabajo no me va a entender? Entonces era el hecho de ponerlo por encima el trabajo que todo lo demás, ¿no? Estoy hablando en mi caso, ¿no? Entonces, les comparto esto porque seguramente así como yo tenía esa dificultad, probablemente todos tengamos otras áreas, ¿no? Entonces, no nos afanemos, hermanos, por las cosas que tenemos o que anhelamos en esta vida, no lo terrenal. No está mal tener ciertas metas, pero tengamos en cuenta que Dios es el que se encarga y nos va a ir guiando. Su palabra dice que acaso Dios no les ha dado a las aves, ¿no? A la de las flores. Cuánto más nos dará a nosotros, cuánto más cuidado tendrá con sus hijos, ¿no? Tenemos que aprender a confiar que Dios hará las cosas. Pero ¿cómo vamos a entender la voluntad de Dios o cómo vamos a poder entender el camino que Dios nos va poniendo si no andamos con Él, si no andamos en santidad, si no lo buscamos? Entonces, esta lección más nos habla también justamente de la consagración diaria, ¿no? ¿Qué quiere decir? Como dice Romanos 12:1, que nos presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable de Dios, que es nuestro culto racional, ¿no? Que siempre renovemos nuestro entendimiento, que siempre busquemos
Que el Señor sea que transforme nuestras mentes, nuestro corazón. La consagración diaria también tiene que ver mucho con nuestra vida diaria. Desde que nos levantamos, ¿qué hacemos? Nos levantamos apurados y como sea tomamos el desayuno, nos arreglamos y nos vamos a trabajar. Y regresamos cansados, con el tráfico cansado, contando los soles, llegando a casa y solo queremos dormir. ¿En qué momento le damos ese tiempo a Dios? ¿En qué momento separamos para esa intimidad con el Señor? Y no solo eso, sino que en el día a día, en tu trabajo, en nuestro trabajo, somos honestos al 100%. La santidad dice que es separado, ¿no? Dios es libre de todo pecado. Entonces, por ejemplo, en mi carrera, Karen, este gasto lo puedes pasar como un gasto en la empresa. Yo lo veo y digo, no, ese es un gasto personal, yo no lo voy a pasar, ¿no? Y no sé, alguna otra actividad que alguno desarrolle donde por ahí se le quiere tal vez sacar la vuelta, ¿no? A lo que hacemos, si estamos pagando nuestros impuestos, si estamos siendo honestos en todo lo que hacemos, ¿no? Pues el Señor dice en su palabra que todo lo que hacemos lo hagamos como para el Señor. Nuestro trabajo estamos dándole en el momento, en el tiempo del trabajo, le estamos dando el 100% o estamos haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con nuestros hábitos, tengamos cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos y en qué nos enfocamos, qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra mente, qué hay en nuestros pensamientos, ¿no? Si hay algo que no es bueno, pues pedirle al Señor, orar y pedirle que lo retire. Y si hay algo que me quiere hacer caer, pues trato de evitarlo, ¿no? De no verlo, de no estar cerca de aquello que me tienta a caer. Muy bien, acá dice, por ejemplo, la consagración diaria. Voy a leer Romanos 12, 1, 2, que ya creo que lo sabemos. Es un texto bastante conocido. Romanos 12. A ver. Yo estoy con la Reina Valera del 60, ¿ya? Dice, así que hermanos, dice deberes cristianos, ojo. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando se refiere a eso, ¿a qué se está refiriendo? A ver, acá dice, ¿qué es un sacrificio vivo? A ver, ¿qué es un sacrificio vivo? Tengo problemas con... A ver, ya, ok. A ver, Soraya, ¿qué has colocado en qué es un sacrificio vivo? La pregunta 12. Hermana, no he colocado, hermana. Ok. Anthony. Entregarse a Dios diariamente, ¿no? Viviendo con obediencia y haciendo lo que nos dice, ¿no? Su voluntad. Yeah. Emil. Bueno, una entrega total sería. Ok. A ver, un sacrificio vivo, ya, pues una entrega total, puede ser diariamente, pero cuando volvamos a leer Romanos 1, del 1 al 2, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice que presentéis, se refiere también, sacrificio vivo es algo voluntario, irracional, o sea, ser conscientes de lo que hacemos.
porque nuestro sacrificio somos nosotros mismos. No es como en el Antiguo Testamento, que agarraban el corderito mejor, ¿no? Más gordito, sin manchas, más limpio, y era, ¿no? Parte de los sacrificios. En este caso, los sacrificios vivos, nosotros nos presentamos de manera voluntaria, de manera racional o con el pleno entendimiento y consciente de lo que estábamos haciendo. Porque a Dios le importa que lo hagamos conscientes, que tengamos en cuenta qué estamos haciendo. Y como ustedes bien dicen, diario, una entrega total, una entrega eh, completa, ¿no? Por decirlo. Pero es muy importante que sea voluntario y consciente de lo que hacemos, ¿no? A eso nos referimos. Por ejemplo, acá hemos puesto, así que hermanos, acá está el mismo texto, ¿no? Yo les ruego por las misericordias de Dios que presentéis ustedes mismos, ¿no? Esa es la otra versión, ustedes mismos, o sea, cada uno de nosotros. Es algo personal, es algo consciente y voluntario, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo. A eso se refiere en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, ¿no? Acá está en la otra versión. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino que transfórmense por medio de la renovación de su mente, ¿no? Porque acá dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto, ¿no? A eso nos referimos. Muy bien. Acá, por ejemplo, el material nos presenta una oración que podemos meditarla y leerla en casa. Luego la pregunta 13 dice, el versículo 2 insta a no conformarse a la forma de vivir y pensar de este mundo. Haga una lista de cosas que puedan impedir su santidad. ¿Qué nos puede impedir nuestra santidad? A ver, ¿qué hemos puesto? Emil, ¿qué has colocado acá? Una nomás. Sobre el punto que dice, El 13. La pregunta 13, que dice sobre el versículo 2, que es la otra parte, que no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestra mente. Dice, insta a no conformarse a la forma de vivir y pensar en este mundo. Haga una lista de cosas que pueden impedir su santidad. ¿Cuál sería una de ellas? el dejarnos llevar por la moda de este mundo, ¿no? Sí, puede ser las modas. Soraya, ¿has colocado algo acá en este punto? La vanidad, Sí, también. Anthony, Disculpe, ¿qué punto? el punto 13, que habla de una lista de cosas que pueden impedir su santidad. La envidia, Ya. malas amistades también. Ujú. Pueden ser corrientes humanas. O sea, ahorita el humanismo está creciente en nosotros, ¿no? No sé si cada vez que escuchan, hasta en prédicas, escuchamos que está muy, muy centrado a la persona, ¿no? Y no es cristocéntrica de algunas prédicas. Entonces, la insatisfacción, el desorden, los malos hábitos, en fin, hay una gran lista que cada uno podríamos llenar, ¿no? Como dice el 14, para no amoldarse al mundo es necesario renovar nuestro entendimiento, ¿no? De esta manera podemos conocer la voluntad divina. Ahora, ¿cuáles son las formas de renovar nuestra mente?
Soraya, que es colocado en el punto 14. ¿Cuáles son algunas formas de renovar la mente? Renovamos nuestra mente con la palabra de Dios. Leer la Biblia, ¿no? Ajá. Muy bien. Anthony. Orar todos los días. Muy bien. Emil. Ayunar también. Ya, ¿por qué no? Estudiar la palabra de Dios, estar en el servicio. Cuando uno está en el servicio también nos ayuda. Puede ser compartir, ¿no? Predicar, enseñar, testificar. Hay muchas formas de renovar nuestra mente, ¿no? Y como estábamos mencionando antes también, confesar nuestros pecados diariamente, ¿no? Entonces, hay un punto acá que dice para repasar, que es muy interesante. Dice, Dios me ha dado todas las herramientas para la santidad. ¿Cuáles son las herramientas? Acá hay 6. Me ha dado la salvación, sí, nos ha dado. Nos libró de la esclavitud del pecado, sí. Somos libres de condenación, sí. El Espíritu Santo que vive en mí, dice, para producir su fruto, sí. Me dio la Biblia que me revela su voluntad también y me ofrece la oportunidad de entregar mi vida a Él diariamente. Esas serían las herramientas que Dios nos ha dado, ¿no? La salvación, ya no estamos esclavos del pecado, ya no tenemos condenación. El Espíritu Santo que muere en nosotros nos ayuda a discernir, nos ayuda a tener los frutos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, paz, paciencia, mansedumbre, fe, y son varios, ¿no? ¿Qué más dice? Me dio la Biblia para que revele su voluntad y me ofrece la oportunidad de entregar mi vida a Él diariamente, ¿no? Confesando nuestros pecados. Cada día es una nueva oportunidad que tenemos para acercarnos a Dios, para poder hacer su voluntad y hacer cambios que necesitamos, ¿no? Entonces, hermanos, todos estamos llamados a ser santos. Desde la persona que tiene 30 años de cristiano hasta la persona que el día de hoy entregó su vida a Cristo. Todos nosotros, desde el pastor hasta el más nuevo de los nuevos, el que está estudiando sus clases para bautizo. Acá no se trata ni de la edad, ni del tiempo que estamos en la palabra de Dios siendo cristianos. Se trata de poder tener ese compromiso con el Señor en nuestra vida diaria. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta sobre el tema, según el material, o el pastor quisiera dar algún aporte adicional. Sí, quiero recalcar solamente el hecho de que nosotros, la clave está en renovar nuestra mente. Y no es tan preciso decir que uno va a renovar su mente orando, ayunando. No, básicamente uno renueva su mente estudiando la palabra y aplicándola a tu vida, ¿no? Y vas comprobando, como dice el versículo, lo que es correcto, ¿no? Lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, yo les animo, hermanos, a que primero se desafíen a ser personas que estudien, que aprendamos a leer más, que aprendamos a leer. No todos nos gusta leer, pero no hay otra forma de avanzar en el camino cristiano que leyendo su palabra, ¿no?
Y una gran tentación para nosotros siempre va a ser la computadora, el celular, todo el estímulo que este mundo da, ¿no? Entonces tenemos que luchar contra eso para aprender. No nos quedemos solamente con escuchar videos, sino tenemos que nosotros mismos aprender y comprobar la voluntad de Dios. Muy bien. ¿Verdadero o falso? Voy a preguntar, a ver. Por acá tenía que estar. A ver, de acuerdo al... ¿Puedo vivir en santidad y pecar a la vez? Emil, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Más completo sería incluso decir, yo, yo puedo vivir en santidad, debo vivir en santidad y no practicar el pecado, ¿no? Dios me llama a ser santo porque Él es santo. Anthony, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no? Él está... Tenemos que tener un poco la idea de que Dios está apartado del pecado, por eso es santo. Entonces nosotros también tenemos que apartarnos del pecado. Soraya, para vivir en santidad debo hacer cosas buenas. Falso, pastor. Falso, ¿por qué? A ver, dime. Porque no necesariamente las cosas que uno hace reflejan que eres santo, pues, ¿no? O sea, es un tema más amplio. Ya. Yo creo que es para que el concepto no es hacer cosas buenas, sino no hacer cosas malas, ¿no? A eso tendría que enfocarse. O sea, la santidad es apartarse del pecado, ¿no? Yo puedo hacer mil cosas buenas, pero aún así no me aparto del pecado, ¿no? Entonces no es así. Entonces, vivir en santidad no es hacer cosas buenas, sino es apartarse del pecado. ¿Ya? Muy bien. Preguntas adicionales. La próxima semana lleven su libro a la iglesia para revisarles, pues por favor, ¿ya? Para ir avanzando con la revisión. Va a venir un predicador invitado, así que yo voy a ir revisando atrás. Lleguen temprano, por favor, lleguen temprano para no... El hermano es un hermano muy antiguo de la IEP, así que lleguen temprano. Ya, hermanos, vamos a orar para despedirnos. Muchas gracias, hermana Karen. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos este tiempo que nos das. Te pedimos que puedas tú bendecir cada uno ahora en lo que seguirán haciendo. Gracias, Señor, te damos porque eres bueno para con nosotros. Te pedimos tu bendición siempre en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Cuídense. Bendiciones. Bendiciones, Bendiciones, cuídense. hermanos. Cuídense.